Señores, información de último momento que llega desde Paraguay a propósito de la cumbre del Mercosur, ¿verdad? Que se va a realizar el próximo día 12, es decir, pasado mañana aquí en Montevideo. Queremos decirles que en conferencia de prensa el canciller Fernández Estigarribia de Paraguay dijo que las expresiones de sus iguales, los cancilleres de Uruguay y de Brasil, Almagro y Patriota, de que Venezuela asumirá la presidencia en la próxima cumbre del Mercosur, han sido decepcionantes. Ustedes están informados de que el presidente electo de Paraguay, Horacio Cartes, que todavía no ha asumido, ¿verdad?, había pedido a los países vecinos que le dieran la presidencia a su país para facilitar su regreso al bloque. Pero como se sabe, también todo un proceso que hubo previo, donde los países integrantes del Mercosur, Argentina, Brasil y Uruguay, sancionaron a Paraguay por el caso Lugo. Sale Paraguay y es aceptado entonces como miembro pleno Venezuela. Y a partir de allí una situación de tirantesque se da ahora que se piensa en el retorno de Paraguay al Mercosur al realizarse las elecciones. Creo que esa decisión, la anunciada por Almagro, ¿verdad?, de que sea Venezuela la presidente pro tempore del Mercosur en el próximo periodo y no Paraguay, como había solicitado ese país, creo que esta decisión no construye para nada, que más bien dificulta las cosas, dijo Estigarribia. Consideró inoportuno que los cancilleres hayan anticipado una decisión que tenía que surgir de la conversación de los presidentes en la cumbre y no prepararse previamente. Esta decisión no se compadece con la posición del gobierno actual y también violenta la búsqueda de soluciones que planteaba el presidente Cartes. Paraguay va a mantener su decisión de condena a las violaciones del derecho internacional público, que es el arma que sostiene el país desde el comienzo de esta cuestión. Cuestionado si Paraguay decidirá abandonar el Mercosur, el canciller pidió no hacer anticipos de ese tipo, aunque observó que con las condiciones actuales se dificulta que el país pueda tomar una decisión de acercamiento al Mercosur. Todo esto a propósito de la columna del doctor Eber Gato del día de hoy, a quien estamos saludando. Eber, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Estoy muy bien. Bueno, ¿cuál es la impresión que te da todo esto, que genera además una sensación desdibujada del Mercosur original, ¿no? Sensación que no solo se alimenta de este incidente, sino de una situación general de descrédito, de falta de presencia, de falta de efectividad, de omisiones en todos los campos, en fin, un Mercosur que en lugar de avanzar ha puesto la marcha atrás desde hace varios años, por lo menos 2 años que están trancados sus mecanismos y que no funciona. Esto comenzó mal, Jorge, el tema de Paraguay, y finaliza peor, ¿verdad? Si es que no se encuentra a último momento alguna salida. Quiero decir, como comentamos oportunamente, la decisión de Brasil, Argentina y Uruguay de excluir a Paraguay por lo que ellos calificaron de un golpe de Estado que no fue tal, porque fue una mera aplicación, quizá políticamente apresurada, sí, pero formalmente ajustada a derecho, por la cual el Congreso... Es como si el Parlamento paraguayo le quitó confianza al presidente, y hay una disposición en la Constitución de tipo parlamentarista, esta disposición por la cual si el presidente pierde la confianza al Parlamento, tiene que irse. Tal como sucede en Francia, en España, en fin, en todos los países que tienen regímenes parlamentarios. Si bien Paraguay no es un régimen parlamentario en el sentido estricto, esta cláusula que hace depender la permanencia del presidente de la República
de la confianza parlamentaria lo transforma en una suerte de primer ministro, ¿verdad? Y eso hace que cuando no tenga el respaldo político necesario deba retirarse. Eso fue lo que ocurrió en Paraguay, y apelando a argumentos muy rancios, muy poco sólidos, los restantes integrantes del Mercosur decidieron excluirlo, entendiendo que equivocadamente, insisto, de que era un golpe de Estado contra el presidente, que no lo era. Sí. El hecho es que esa decisión colocó al Mercosur fuera del derecho internacional, a Paraguay en una situación muy difícil, pero lo que ocurrió después agravó la situación. ¿Por qué? Porque en definitiva las elecciones paraguayas no le dieron ningún tipo de respaldo político, ni popular, ni de ninguna clase al presidente Lugo. Lo que se decía por Brasil, Argentina y Uruguay era que se había desconocido la voluntad del pueblo paraguayo. Lo cierto, quedó demostrado fehacientemente que Lugo no tenía, como nunca tuvo, ningún apoyo efectivo, no tiene un partido político detrás, claro, pero tampoco tiene una opinión pública que lo respalde, de tal modo que hubo elecciones, eligieron a los nuevos candidatos y a los nuevos partidos, que ratificaron una mayoría absolutamente contraria a Lugo. Eso además coloca a Paraguay en una situación difícil. ¿Por qué? Porque si ingresa meramente cuando le abren la puerta y le permiten entrar, claro, como pretenden Brasil, Argentina y Uruguay, claro, estaría convalidando el disparate jurídico y la violencia y la violación de la soberanía de Paraguay efectuada por sus socios. Entonces Paraguay, con una lógica indeclinable, pide alguna concesión que le permita al presidente Carter, que asume el 15 de agosto, justificar su posición frente al Parlamento de su país. ¿Cómo ingresa después de lo que le hicieron? Si lo echaron, sí, y lo echaron sin ninguna justificación. Sí. ¿Cómo explicar eso? Bueno, él pidió que, como una suerte de compensación simbólica, se le otorgue la presidencia temporaria del Mercosur, que le hubiera correspondido si no hubiera sido alejado de la organización. Sí. Y de forma inconsulta, de forma agresiva, digamos así, el resto de los países se la niega, con un argumento meramente formal, diciendo que en la medida que Paraguay no está todavía, no puede ingresar. Yo creo que una vez más se demuestra lo que significa el Mercosur, ¿verdad? Una organización que no tiene verdadera voluntad integradora, que está subordinada a los intereses de los países integrantes, y en esas condiciones no es posible construir ni un mercado común, ni una unión aduanera, ni un pacto de vigencia limitada. Argentina hace lo que se le ocurre con las normas del Mercosur, no cumple con los fallos internos de las organizaciones de arbitraje del Mercosur, y la situación es muy desesperanzadora. Lo vivimos nosotros con el puente, ¿no? El famoso caso del puente, por ejemplo. Donde el Mercosur importó prescindió absolutamente. Lula hizo como que si no existiera el problema. Exactamente. No tuvimos realmente la posibilidad ni siquiera de un tratamiento formal dentro del Mercosur frente a la situación, una declaración, no sé, algo declarativo, algo simbólico. Exacto, no, nada. Absolutamente nada. Cuando se creó el Mercosur, se pensaba como una alianza política o fundamentalmente como una alianza comercial. Mira, yo creo que ya lo dije en esta radio, yo integraba el Parlamento en ese momento, voté en el Senado, tuve el honor de votar en el Senado el acuerdo de ingreso de Uruguay al Mercosur, y el ambiente era de una gran felicidad y una gran alegría. Se votó por unanimidad. Fíjate tú que el Parlamento uruguayo no es fácil obtener ese tipo de votaciones, y se votó por unanimidad porque se entendía fundamentalmente como un pacto comercial que iba a permitir equilibrar en alguna medida lo que significa la Unión Europea, emular esa idea de que en definitiva
las economías se mueven actualmente por regiones y no por fronteras políticas. De modo que era un tratado que tenía una clarísima vocación comercial, sin perjuicio que tuviera también, desde el punto de vista, si tú querés, de los fundamentos ideológicos, una cierta idea de volver a la gran patria frustrada por la independencia, en fin, esos elementos que en América Latina tienen fuerza simbólica y que siempre han estado operando esa tradición, esa misma tradición que ahora está invocando nuestra amable presidenta argentina para reivindicar a Artigas como argentino. Bueno, esa misma es la que de algún modo estaba presente. Qué fenómeno eso, es una cosa insólita. Es insólita por la gratuidad. Sí. Porque, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué está generando un conflicto con su vecino? Porque se le antoja. Porque han ejercido en estos años, me parece, ¿no? Yo atrevidamente, han ejercido la política del grande sobre el chico. Exacto. Eso no se lo hace a Brasil. No se lo haría nunca a Brasil. A veces se atreve a hablar cosas como las que ayer dijo a propósito de Estados Unidos, ¿verdad? Cuando habló de que vivimos en un mundo donde todos estamos vigilados. Pero son un par de fuegos artificiales que larga sin consecuencia. El antiimperialismo es siempre que allá nadie molesta. Sí, exactamente. Ni siquiera a los Estados Unidos molesta. Porque en Estados Unidos han sido muy críticos también sobre todo esto, ¿verdad? Que está ocurriendo. Exactamente. Ese es un caso también muy especial, Ever. ¿Cuál? El caso de Snowden, es el caso del ex agente de la CIA que mostró que estamos todos prácticamente vigilados. Yo el otro día le decía, un poco en broma y un poco en serio a un amigo, que en definitiva Barack Obama se ha convertido en una suerte de papa del espionaje. Él espía urbi et orbi, no tiene ningún tipo de límite geográfico, ni regional, de ningún tipo, ¿no? Yo creo que es un incidente lamentable que además le quita a Barack Obama, que aparecía como una figura promisoria, como un hombre que iba a cambiar las reglas de juego en materia del relacionamiento internacional, un hombre, digamos, osado en sus convicciones en pro de los derechos, le quita toda legitimidad, ¿verdad? Quedó muy mal parado, porque está amparando todo este tipo de violaciones del derecho internacional. Pero volviendo a nuestro tema, sin perjuicio de que podamos regresar después, si querés, a esto, aquí, en este programa o en otro, lo que te decía es que Argentina y Brasil colocaron al Mercosur, pero fundamentalmente Argentina, en una situación dificilísima, y lo hicieron para propiciar el ingreso de Venezuela, ¿verdad? Un ingreso que además no se sabe en definitiva en qué va a terminar. Maduro es un hombre difícil, cuestionado en su país, como sabemos. Las elecciones todavía tienen la carga de un cuestionamiento que le hizo su rival en las elecciones, en fin. Pero tiene algo más duro todavía, Ever, lo decíamos más temprano. En el periodo de gobierno que lleva Maduro, la inflación creció en el precio de los alimentos un 54%. Sí, y además sufrió severas restricciones alimentarias. Desabastecimiento, Exacto, tuvieron que importar alimentos de Hubo represión a los universitarios en la jornada de ayer. No, eso no lo escuché. Sí, en la jornada de ayer hubo, porque a nivel universitario, eso se dice poco, es donde se ha ejercido y donde se ha expresado fuertemente una actitud antichavista, ¿verdad? La FEU venezolana, digamos así, la transposición de lo que sería la FEU en Uruguay, tiene una posición absolutamente condenatoria. Sí. Y eso no es poco en un país como Venezuela, que además tiene mucho desarrollo, potencialmente mucho desarrollo universitario, de modo que esa oposición es muy importante. Lo cierto es que el Mercosur está nuevamente en una dificultad espantosa, no se ve que vaya a salir. Yo tengo, sin embargo, Jorge, una suerte de esperanza muy leve
de que en definitiva haya un gesto de Maduro. No sé si viste que las declaraciones de Maduro fueron un poco ambiguas. No, incluso te digo más, no, creo que el gesto de Maduro fue muy acertado en esta ocasión, liberando al resto de los socios del Mercosur a su criterio, que si querían que Paraguay asumiera, como se pedía desde el Paraguay, la presidencia pro tempore del Mercosur, no iba a generar inconvenientes. Sí, dijo que en definitiva Venezuela se ponía a disposición para buscar una salida de la presidencia. Yo tengo la esperanza, leve debo decirte, pero la esperanza de que el presidente Maduro tenga un gesto importante y no, es decir, asuma y luego entregue la presidencia del Mercosur hasta el 15 de agosto, cuando se reintegra Paraguay, de forma tal de darle algún tipo de salida a Cartes. Sí. Ahora sería ya una locura, Eber, porque después de Venezuela le tocaría la presidencia a Argentina, porque es por orden alfabético. No, yo sé, pero si Venezuela no asumiera después del 15 de agosto, con ese gesto venezolano mediante, se lograra darle la presidencia a Paraguay, tal como lo solicita, quizá pudiera haber una salida con ese sacrificio menor de Venezuela de no tomar la presidencia. Algo en las declaraciones me hace pensar en esa salida, que es nada más que una idea mía, no tiene claro, ningún tipo de respaldo en ninguna documentación. Pero si eso no ocurre, el Mercosur nuevamente se hunde en dificultades mayores de las que tiene. Claro. Por más que, no sé si habrás visto que Ecuador y Surinam, en fin, están reclamando el ingreso, o hay posibilidades de que ingresen, pero lo cierto es que está anémico el Mercosur y se enfrenta a dos retos que no son nada menores, ¿no? Por un lado, un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y el mercado común europeo, la Unión Europea, perdón, que está muy próximo de concretarse, que sería, bueno, las 8 décimas del mundo unidas en un tratado de libre comercio. Cambiaría totalmente la faz del comercio mundial y no sería para nada bueno estar alejado de ese convenio. Yo creo que el doctor Vázquez lo ha visto eso y por algo puso el tema en la superficie. Exactamente, creo que el doctor Vázquez tiene una muy legítima preocupación por ese tema. Por otro lado, la Alianza del Pacífico, que también es una potente organización. Por favor, es una economía que llega a superar la economía brasileña en estos momentos. Exactamente, y en la medida que está muy relacionada con la Alianza Transpacífico, donde está Canadá, Estados Unidos, Japón. Claro, México es la entrada. México, las grandes potencias mundiales de Asia, y entonces, ¿qué sentido tiene que estemos ahí, digamos, aferrados a un desfalleciente Mercosur, un espectro sin sangre, exangüe, para decirlo con más claridad, que nos otorga tan poco, si es que no lo logramos acceder a otros escenarios? Yo no estoy propugnando, como decía por otro lado Amorín Valle con razón, que nos vayamos del Mercosur. Yo creo que nosotros no tenemos que ir de ningún lado, pero también tenemos que tener una política de ingresar a todos aquellos acuerdos donde podamos hacerlo, ¿verdad? Sí, animarnos, claro. Animarnos, dar el paso, en fin. Sí. Creo que con esta administración y este canciller eso difícilmente ocurra. Me parece que hay impedimentos ideológicos muy fuertes que hace que este canciller tenga la línea que tiene. Sí. Está obedeciendo a dictados de otro tipo que las ventajas de la economía. Pero creo que cualquiera sea el gobierno que tenga el Uruguay, ya sea que tenga un gobierno blanco, colorado, frente amplista, liderado por Valle, el escenario me da la impresión de que cambiaría drásticamente, ¿no? Bien. Y yo creo que eso sería muy deseable. No podemos seguir en estas circunstancias frente a un panorama que se plantea abiertamente recesivo, ¿no? Sí, por lo menos con señales inquietantes hacia adelante. Exactamente.
Ever, la seguimos en una semana, ¿eh? Con muchísimo gusto, Jorge. Un abrazo, que pases lindo. Chau, chau. Chau, chau. Señores, fue el doctor Ever Gato en la mañana de Tiempo Presente. Sigue frío, 12 grados la temperatura, aunque la sensación térmica no es tan dura como en las jornadas anteriores.